Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar es escucharnos, ustedes ya lo saben, y ojalá que así sea. Conversar también es preguntarnos, es buscar respuestas, y no siempre respuestas certeras, es también buscar respuestas respecto de... es tener más preguntas que respuestas. Eso es conversar y escuchar al otro. Y de eso queremos conversar aprovechando que está de paso por Chile con Rodrigo Pérez de Arce. Él es abogado, es investigador de FARO UDD, estuvo mucho también en el IES, en el Instituto de Estudios de la Sociedad. Está de paso por Chile, está haciendo un máster, un doctorado en Inglaterra. Y queremos aprovechar este paso para poder conversar sin pauta. Qué gusto, gracias. Rodrigo. Muchas gracias. No, es un honor. Y además un gusto poder conversar contigo. No, para mí, imagínate. A ver, tú aterrizaste en Chile después de varios meses. Hace un año. Igual te escribo, te leo en el diario El País. Así es. Pero este país del que te fuiste sigue siendo el mismo, los debates son los mismos. Y a veces como me imagino que para alguien que entra y sale puede terminar siendo aburrido. ¿O avanzamos en los debates? Sí, es raro mirar Chile desde lejos y estar conectado con la contingencia desde mucha distancia, porque además tenés horarios distintos, las noticias de la mañana te llegan en la tarde, yo almuerzo con los programas de la mañana, y además miras la coyuntura, la chimuchina, que es lo que nos da un poco de comer a los analistas políticos, desde muy lejos. Entonces se te pierde un poco eso y al mismo tiempo ganas en distancia y esa distancia te permite ver cosas que el día a día no te permite ver. Entonces creo que no hemos avanzado mucho, que han pasado cosas evidentemente, sí. no es que no haya obvio, pasado nada. Estamos congelados. Pero digamos, los temas fundamentales, las preguntas fundamentales siguen siendo más o menos las mismas. Y por lo mismo, al menos para mí, como que la sensación un poco de estancamiento, que no viene, digamos, de hace, 9 meses, sino que viene de hace ya como más años. Yo siento que, sobre todo, lo describiría así, contrario a lo que decías al inicio del programa, como que no se están dando las conversaciones. Como que no se está dando la conversación ni a nivel social ni a nivel político. Y eso para mí es un poco frustrante porque tenemos problemas bien gordos por delante. Rodrigo, te tocó la cuenta pública del presidente, la última. Te tocó también ver que las encuestas empiezan a mostrar, no todas, en algunas casi un empate entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Y lo planteo que aunque esto no es chimuchina, sino que finalmente son latidos, claro. ¿no es cierto? Son pulso. Y en ese pulso uno podría decir, bueno, hay un momento, Chile está en un momentum de la derecha, como lo ha dicho algún analista en estos días, y por lo tanto eso podría efectivamente llevarnos a un escenario donde la derecha, esto se dirima entre derechas, ¿o te parece lejano? Estoy pensando en Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, nos decía hace poco en Primera Pauta que él decía, mira, esperemos que pase la primaria porque la izquierda en Chile sigue siendo siempre muy, muy, muy potente, si tiene una fuerza. Como... ¿Estamos en un momentum de derecha? A ver, hay, claro, un clima más de derecha. Ahora, siempre inserto en un contexto de que en general vamos a estar en un contexto de oposición a los gobiernos. O sea, le tocó a Bachelet, le tocó a Piñera, le tocó a Bachelet, le tocó a Piñera y le está tocando a Gabriel Boric, que en el fondo los afectos son mucho más volátiles de lo que uno pensaría. Incluso le pasó a la Convención y le pasó al Consejo Constitucional. En el fondo... ganas con harta fuerza, pero después ese apoyo se diluye. Yo sí creo que en general hay un fenómeno de las derechas a nivel global que es bien difícil de pasar por alto. Entonces tú ves que en general en el mundo hay ciertos temas que ciertas derechas más radicales o fuera del sistema la están llevando. Ahora, a mí me cuesta ver que en Chile haya una segunda vuelta de dos derechas. Puede ser en este país, puede pasar cualquier cosa, pero ¿por qué me cuesta ver eso? Porque va a haber una primaria donde probablemente todos esos votos se junten en la persona que la gane, y porque además el presidente Boric, desde la primera vuelta presidencial en la que pasa a la segunda vuelta con Kast, tiene un apoyo que no baja el 25%. Eso se ve, y eso ha sido súper constante. O sea, las encuestas
han sostenido desde 25, ha sido 28, ha sido 30, 32, va fluctuando, pero... Y hoy día, dada la dispersión, es muy difícil que alguien no tenga ese porcentaje. Entonces, tendrías que tener dos derechas donde cada una tenga, no sé, cerca del 30% o más del 30%, para tener ese escenario de dos derechas en segunda vuelta. Ya, tú desde Londres, además estás estudiando en ese doctorado, estás mirando los tipos de derechas y los tipos de derechas que finalmente hoy día están enraizando en los estados anímicos de las sociedades. Y por eso se habla de ultraderecha o de extrema derecha. Pero en el caso de Chile, ¿qué, Evelyn Matei, te parece que está representando una derecha distinta, centro derecha, y José Antonio Caz o Kaiser una ultraderecha? ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando uno en estos días habla con personas de la derecha en Chile Vamos, hay preocupación porque sienten que Evelyn Matei está girando, está siendo tironeada, arrastrada más bien a un discurso de endurecimiento de sus posturas y que eso estaría dejando abierto el centro. ¿Tú lo estás viendo? Sí, a ver, que ella tiene un problema bien fregado, que es que la tironean desde los dos lados. Porque tiene que ganarle a su derecha, porque le están haciendo campaña y le están haciendo campaña dura, o sea, le están comiendo votos, pero también con voto obligatorio tienes que hablarle a un público que va a ir acarreado a votar y que va a ir probablemente más por la sanción o como porque me tocó ir a votar, no porque esté muy convencido por ninguno de los candidatos. Y súmale además que lleva 2 años siendo candidata presidencial. Y en ese tiempo tú tienes que tomar demasiadas posiciones en demasiados temas frente a demasiadas coyunturas y tienes que estar respondiendo porque eres como la gran interlocutora del gobierno, sabiendo que Chile Vamos está en un momento de bastante fragilidad. Lo que a mí me llama la atención y lo encuentro un problema es que tienes a la candidata mejor posicionada y una coalición que es relativamente débil, o sea, que no tiene la fuerza suficiente por sí sola como para empujar esa candidatura. Entonces tú ves lo que está pasando en Renovación, Evópoli y la UDI y no son, digamos, fuerzas que te estén empujando con ahora, todo. Pero Rodrigo, eso le está pasando a todos los candidatos. Le está pasando a todos los candidatos, efectivamente. Bueno, sí, quizás el Partido Republicano no, es un partido que está inspirado en la figura de José Antonio Caz. Que son lo mismo. Claro, es lo mismo, claro. Pero les ha ido bien. Pero RN, si es por representación parlamentaria, le ha ido bien. Me refiero a que ningún partido hoy día, Carolina Toá tampoco tiene un mundo progresista lleno de musculatura. Quizás Janet Jara tiene un partido comunista que por lo menos un poco más ordenado y se sostiene. Relativamente. El Frente Amplio, sí, también, pero ninguno tiene musculatura. Ninguno la tiene, es cierto. Y quizás esto se va a jugar mucho más en el carisma o la energía que los candidatos logren entregar, desplegar. Claro, yo lo diría de la siguiente manera. Los partidos hoy día no creo que te ganen elecciones, pero sí te pueden hacer perder elecciones. Entonces puede ser que algún vocero de los tuyos diga alguna tontería y desvíe el foco de atención de la campaña o que te haga perder un foco importante de apoyo. No sé, le pasó a Evelyn Matei con Paulina Núñez, que tiene unas declaraciones, digamos, queremos apuntar al socialismo democrático, algo de ese estilo, y que fue muy mal evaluado porque en el fondo, y volvemos a lo que hablábamos al principio, sí, te comen desde la derecha porque dicen, no, esta candidata es la candidata del centro, en fin. Entonces, el panorama para Matei es difícil porque tiene que administrar una ventaja, tiene que correr mirando hacia atrás, pero al mismo tiempo el gobierno la pone en el punto de mira. ¿Porque al gobierno le convendría más que ganar a Cast? Yo creo que el gobierno se siente mucho más cómodo. Claro, el oficialismo, el gran mundo oficialista, se siente más cómodo con un candidato más radical. ¿Por qué? Porque Evelyn Matei, yo creo que efectivamente le apunta más al centro. O sea, eso creo que es innegable respecto de José Antonio Caz y evidentemente respecto de Johannes Kaiser. Y bueno, y de ahí la pregunta es, independientemente de quién gane, va a estar con partidos débiles. Probablemente va a tener un congreso que va a ser difícil de manejar y por lo mismo no veo que ninguno de los candidatos que está en la mesa, de las candidatas que están en la mesa, pueda romper con esta inercia como de conversaciones que no avanzan, ¿no? De discusiones importantes que no avanzan bien. Y eso me preocupa porque en el fondo
Los grandes temas los no grandes están. temas no están en la mesa, y cuando están en la mesa se tocan de una manera como muy, muy liviana, muy pobre, sin mirada muy de futuro. A mí no me gusta mucho esta idea como de las políticas de Estado, porque de alguna manera es un comodín para salir de las discusiones, y en algún sentido necesitamos confrontarnos políticamente. En Chile yo creo que tenemos miedo a confrontarnos políticamente, a discutir, como que no hay discusión. Sí, miedo al conflicto. Claro, con mucho miedo al conflicto. Miedo al conflicto, Sí. pero no hay miedo a hacer todo tipo de conflictos por cosas menores. Claro, que es muy loco, que en el fondo estás... Peleemos peleemos en la pichanga, pero no peleemos Claro, en el profesional. Claro. Y tú necesitas que en alguna parte de la sociedad, ojalá que sea en la política, se exprese ese conflicto, porque es una manera de encauzar, de conducir y de disipar un conflicto que en el fondo tú nunca vas a poder anular del todo, como que la vida social es conflictiva, y los grandes políticos son los que, sabiendo eso, logran como encauzar esas fuerzas hacia un lugar, digamos, como productivo, o sacar adelante cosas que, sin dejarlos a todos contentos, todos puedan decir como ya, bueno, estamos avanzando. Ya, pero quiero rebobinar un poco lo que tú decías respecto de él y Matei, me quedé pensando en eso. El argumento ha sido, claro, la campaña para ella es muy larga, está en la posición más expectante, lidera las encuestas, pero le ha pasado a muchos otros candidatos que de repente están en las encuestas arriba, que han tenido que administrar. ¿No será que le está faltando una buena estrategia política, comunicacional, un diseño más sofisticado para poder mantenerse, y quizás todos estos como arrebatos tienen más que ver con que están denotando una falta como de orientación? A ver, O sea, Lavín, bueno, nunca sí, ganó, pero siempre estuvo ahí, se mantuvo y... En esta época, de hecho, la campaña presidencial pasada, la segunda vuelta era entre Daniel Jadwe y Joaquín Lavín. Sí, sí, totalmente, y lo recuerda... Y eso era, y eso fue, y en fondo y eso influyó en muchas cosas, incluso en que Gabriel Boric fuera el ganador de esa primaria. Bueno, aparece Sichel, que es un caso bien peculiar, porque, en fin, Lavín estaba muy armado. Ahora, Evelyn Matei no es Joaquín Lavín, y yo creo que parte de su encanto son estas salidas un poco de madre. ¿Sí? En algún sentido, sí. Digamos... ¿De su encanto? Parte de su encanto, sí. ¿Por qué? Porque creo que la muestran como una política distinta al político común y corriente. Ya. O sea, eso que se le critica desde la élite, que esos arrebatos le hacen mal, tú dices, ojo, esto puede conectar. Esto, claro, obviamente, si se pasa saliendo de madre 9 meses o 6 meses, no tiene por dónde, pero cuando alguien dice como, golpea la mesa y dice, se acabó, yo creo que está, digamos, conectando al menos con un sentir ciudadano que es real. Que quizá a uno desde la comodidad del lugar que la mira, como le parece extravagante, y alguien una persona política no debiera hablar así, pero yo digo como, mira, ¿sabéis qué? Quizá esta cuestión como demasiado empaquetada no es, o no conecta 100% con la ciudadanía. Obviamente hay casos y hay casos. O sea, por ejemplo, no sé, lo de la pena de muerte, yo creo que fue una salida madre muy negativa. En los muertos inevitables. Efectivamente, en esa entrevista que da en Radio Agricultura, muy larga además, inexplicablemente larga, de los muertos inevitables, y que el golpe era inevitable. Claro, yo las evalúo mal, pero también, digamos, yo creo que la gente valora, paradójicamente, algunas de esas características que la hacen aparecer como una política distinta del común. Ahora, eso no hace que vaya a ganar. Yo creo que esto no es de ninguna manera una carrera corrida, porque además tienes a un José Antonio Cast que yo creo que se le notan que esta es la tercera campaña que tiene en el cuerpo, que ha aprendido, que hay una estrategia detrás. En el fondo, aquí no hay improvisación, hay un camino, hay un itinerario, y eso también yo creo que lo valora la gente, porque ve ahí coherencia en tiempo que todos están virando. Sí, otro tema que ha puesto como álgido el debate, al menos los últimos días, tiene que ver con Punta Peuco. Ya, una cosa es Punta Peuco mismo, pero estamos hablando en este caso de símbolos. O sea, el presidente puso ese símbolo sobre la mesa,
Chile Vamos se ha incomodado mucho con el tema. Yo entiendo bueno, José Antonio Caz ha sido siempre muy categórico, ha ido a Punta Peuco, no, él nunca ha cambiado esa postura. Pero Chile Vamos fue orientado por la figura de Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera llevó a esa derecha a otro lugar. Habló de se me olvidó la palabra ahora cuando dijo los cómplices pasivos, cerró el penal Cordillera, votó por el no. Él hizo en su trayectoria política la distancia de la derecha de la dictadura. Y me da la sensación de que en la ausencia de Piñera vuelve el tironeo. Y ¿no te parece que eso lleva... ¿Esto es un tema que no le importa a nadie o que puede afectar a la derecha? A ver, porque queda una cosa de nuevo con las violaciones de los derechos humanos. Sí, no, es complicado. A nivel general, entre el piñerismo y el castismo, Chile Vamos no ha sabido muy bien cómo ubicarse, ¿ya? Y le ha costado ocupar un espacio en ese lugar. Y de hecho, la tesis de Evópoli, que era un poco renovar la derecha, no solamente se cae por falta de fuerza de ellos, sino que no tiene mucho apoyo popular, no tienen muchos diputados, no tienen muchos senadores, en fin. Pero claro, Piñera era esta gran figura que te articulaba y ordenaba un poco a la coalición. Mucha gente leyó los anuncios de la cuenta pública, los más conflictivos, eutanasia, aborto, Punta Peuco, como una señal hacia su mundo del presidente. Yo los leo al revés. Son, digamos, detonantes para el frente, porque en el fondo abren debates que para Chile Vamos son particularmente difíciles y que además yo creo que no se han pensado muy bien. En el fondo te pillan o dividen a la coalición, pero además te pillan sin haber reflexionado mucho sobre la conveniencia o no de la eutanasia, la conveniencia o no del aborto o de Punta Peuco, ¿no? O sea, en el fondo, Kast, de hecho, omite, a pesar de que es el más identificado con esa posición, omite deliberadamente hablar sobre Punta Peuco y dice, vamos a hablar del futuro, el presidente nos quiere dividir, y capta como el fruto envenenado que hay ahí. En cambio, en la respuesta de Evelyn Matei, para mí es decepcionante, no tanto por su posición, porque no me sorprende, no es como que, digamos, se haya vuelto una renovada en los últimos años, sino por la improvisación, porque tú ves que ahí en fondo como que hay una salida, una de estas salidas de madre que yo evalúo negativamente y por la cual la verdad es que a mí me parece que en el fondo no te mueve mucho la aguja de nada, ¿no? Entonces, en vez de tener una discusión seria sobre cuál va a ser el régimen penitenciario de esas personas, que son presos muy especiales y en general en el mundo tienen un régimen especial, porque además hoy día están son todos de muy avanzada edad, entonces tampoco es que tú puedas solucionar el problema carcelario de Chile con esas menos de 200 plazas que tienes en Punta Peuco, y sin embargo como que muerde el anzuelo y se mete en un problema. Lo que demuestra que Boric es un experto en simbología. O sea, yo creo que si hay algo en lo que es bueno es en eso, y de hecho si tú miras los datos... Simbología no es lo mismo que gestión. O sea, claro. Si tú miras los datos, cada cuenta pública de Boric es como que le pusieran esteroides a su imagen y a su popularidad. Porque es muy bueno en eso y de hecho, digamos, está muy curtido en lo que es la asamblea universitaria. De ahí viene. Él habló, o sea, su carrera se forjó hablando en público. Ahora, si uno va a la gestión y a la capacidad de transformar esos símbolos en cosas concretas, se pierde un poco lo que hace el presidente y termina, digamos, tratando de justificar cambios en la agenda que yo creo que se justifican muy pobremente. De hecho, una de mis preocupaciones, particularmente con el Frente Amplio, es como la pérdida de valor de la palabra política. ¿Por qué? Porque por dos motivos. ¿Porque cambiaron su postura una vez que llegaron al gobierno? No, o sea, eso me importa menos. Porque como que al final creo que de eso se trata gobernar y en el fondo uno se tiene que tragar sapo y tiene que... Así es la vida, así es la política. Y estrellarse contra el vidrio en la realidad. Y da lo mismo. Sí. Lo que sí, en el fondo, ¿por qué hablo de la pérdida de valor de la palabra? Porque primero, creo que no había ninguna justificación como muy densa de por qué se hizo lo que hizo en temas muy sensibles. O sea, en temas de seguridad,
por qué se cambió la postura. ¿Por qué cambiaste la postura? ¿Qué te hizo cambiar así como más allá de las circunstancias? El tema del estado de excepción en la Araucanía. Pero no lo han dicho. Yo creo que ha sido muy pobre. Y de hecho creo que parte de la poca popularidad de la coalición gobernante y del presidente tiene que ver con su poca credibilidad. Que en el fondo llegaste al poder con un discurso, obvio, las circunstancias te hacen cambiar, pero nunca hubo como un proceso de elaboración. El presidente trata de hacerlo en su cuenta pública, pero tú ves al resto de su gente y la verdad es que yo no claro. Lo veo mucho. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Quizá el presidente o el gobierno con lo que se encontraron no es solo con delincuencia, sino que con crimen organizado. Y eso te pone en un lugar muy distinto, porque no es solamente la amenaza de los robos, sino que estamos hablando de violencia, de armas, de negocios, de dinero, de control territorial, de que el Estado empieza a retroceder, es más profundo. Es mucho más Pero profundo no sé si el Frente Amplio u otros sectores de la izquierda, porque esa reflexión como que se la ha escuchado a Toá, se la ha escuchado un poco, pero no sé si el resto de la izquierda, el Frente Amplio, entienden eso, y ahí lo conecto como con Juan Pablo Luna, que a veces dice que al Frente Amplio le falta arraigo popular. Lo discutía el otro día con unos amigos, me decían, no, que sí tenían, que como Tomás Bodanovich había ganado en Maipú. No sé si tienen arraigo popular como para poder hacer esa traducción que el Partido Comunista sí lo ha hecho respecto de el retorno que le está llegando a las poblaciones. Eso es muy cierto, claro, el Partido Comunista tiene un despliegue territorial quizás más invisible, que no se ve tanto, pero que es real. Y si uno mira a los alcaldes y alcaldesas del Frente Amplio, salvo Tomás Bodanovich, el resto no es que tengan como mucho arraigo territorial. Y Tomás Bodanovich es un tipo muy raro dentro del Frente Amplio. O sea, viene de un ala de RD que venía a pelear, a disputar con la tesis central, ¿no? Que viene incluso de un mundo social diferente. Entonces más allá de valorar su figura, y creo que el tipo encarna bien cosas que a mi juicio son importantes para la izquierda, encuentro como un bicho raro dentro del Frente Amplio, y no es Boric, no es Winter, no es Gael Jemans, no es en el fondo, no es el Frente Amplio en su línea como central. Central, claro, ¿no? Sí. No son esas las tesis. Ahora, mi pregunta es si también los otros sectores políticos entienden la dimensión de lo que es esta crisis de seguridad, como tú señalas, que me imagino que en Europa esta crisis de seguridad no se ve como la vemos en América Latina, aunque, bueno, también crimen organizado existe allá y ha sido potente, pero no sé si todo el mundo entiende la dimensión de lo que estamos hablando, como si lo está entendiendo la ciudadanía en su día a día. Sí, a mí esta es una de las cosas que más me preocupa de las derechas radicales o las nuevas derechas, que es que apuntan bien el problema y conectan bien con la ciudadanía en el problema, pero las soluciones que quieren proponer o pasan por el lado o son muy efectistas o no se hacen cargo de la totalidad del problema. Entonces, leía unas declaraciones del presidente del Partido Republicano diciendo que ellos miraban con muy buenos ojos a Bukele y que seguían admirando a Bukele y en fin, que iban a seguir usando El Salvador como un modelo de referencia. Y si tú entras a mirar lo que pasa en El Salvador, es que claro, controla el tema de los homicidios. Eso es cierto, Bukele es muy efectivo en eso. Pero El Salvador es un país más chico que la región del Biobío. En El Salvador vive menos gente que en la región metropolitana, completa. El Salvador no tiene miles de kilómetros de frontera como tiene Chile. No tiene importación de crimen organizado como tiene Chile. Entonces, digamos, la imagen sirve, pero inflar las expectativas de la gente respecto a que vamos a hacer tales y cuales cosas en seguridad, que obviamente pueden hacerlas, yo creo que es una forma peligrosa de hacer campaña porque, digamos, el fenómeno del crimen organizado es tan complejo y requiere herramientas tan como sofisticadas y en tantos ámbitos que no es simplemente como vamos a meter 18.000 personas presas, que no hay capacidad además carcelaria hoy día, o vamos a pasarle, no sé, unas ametralladoras a las policías, o vamos a comprar vehículos. Pero ahí vuelve a aparecer el tema de los derechos humanos. Como un tema que divide central, o un tema que identifica distintos sectores.
porque la izquierda dice que el modelo Bukele por ningún motivo, porque viola los derechos humanos, porque muchas de las personas que están presas allí podrían ser inocentes, porque la relación entre los poderes también se está viendo hoy día cuestionada. Pero también hay otros que dicen, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿La seguridad o los derechos humanos? Que es un poco lo que expresan las encuestas también. Entonces, vuelve el tema en nuestra sociedad respecto del valor que tienen o no estos derechos humanos y qué es lo más importante hoy día. No, eso de hecho es un temazo. Es un temazo. Es un temazo porque, claro, mi intuición es que la gente está dispuesta a tolerar muchas cosas con tal de obtener seguridad. Muchísimas. Que en el fondo la libertad de expresión o de asociación, en fin, son menos importantes que la seguridad. Ahora, el problema que tú tienes es cuando la excepción se transforma en la regla. Cuando en el fondo estos regímenes piden poderes especiales para controlar un fenómeno particular y después se perpetúan en el poder, que es lo que indica que estaba pasando en el caso de Bukele. Porque en el fondo yo puedo entender que tú, para disolver las maras, que son grupos de crimen organizado muy, muy difíciles de controlar, que ejercen control territorial, que extorsionan a la gente, que humillan a la gente, requiera un tipo de herramientas que no son comunes. Radicales. Y claro. son muy radicales. Y yo creo que en ciertos casos eso está justificado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hace Bukele? Entra con los militares al Congreso para que le aprueben la partida de presupuesto. Negoció. Negocia Lo que sabemos hoy día es que negoció con las maras y sacó a los líderes de allí. Y en el fondo les cambia el negocio, no se los termina. Y terminan pagando como las partes más bajas, los estratos más bajos de las maras. Remueve a los jueces que no les son afines en la sala constitucional, que son los que le van poniendo cortapisas a el modelo clásico. Entonces, de a poco va socavando, en el nombre de la seguridad, va socavando otras cosas que son súper importantes. Pero mira, te voy a leer la información que trae hoy día el diario El País. Un poco en la línea de que Bukele mantiene su enorme popularidad a pesar de su imagen de dictador. Las últimas encuestas muestran que el mandatario salvadoreño tiene un 85% de aprobación y solo un 1,4% de los encuestados considera que la concentración de poder en una sola figura es un problema para el país. Solo un 1,4% cree que si tienes muchos poderes puede ser un problema. Es un dato bien complejo. Estamos hablando de que está a punto de iniciar su 7º año en el poder Bukele, está con toda su familia allí. Es un dato preocupante pensando en lo que tú señalas, que también en Chile las encuestas empiezan a mostrar que entre seguridad y pérdida de libertades pesa más la seguridad. Preferimos seguridad. Y para mí la pregunta en ese contexto es si estamos condenados a repetir un modelo como el de Bukele o si en cambio la democracia es capaz de controlar el crimen organizado sin traicionarse a sí misma. Yo me la quiero jugar por esta segunda opción. Digamos, creo que Chile, y esto es parte de la diferencia con El Salvador, Chile tiene instituciones que pueden ser fortalecidas. O sea, si tú a largo plazo le pones los recursos humanos, materiales, económicos suficientes a las policías, al Ministerio Público, a los jueces, mejoras el sistema carcelario para poder segregar según peligrosidad, en fin. Sigue la ruta del dinero. Sigue la ruta del dinero. Te preocupas de los puertos. En fin, claro, por ejemplo, la ruta de entrada se escanea el 3% de la carga que sale del país. Que es tristísimo. Eso, en fondo, si tú haces eso, tú puedes hacerlo sin traicionar a la democracia. Ahora, volvemos al punto inicial de la conversación. Sí. Esta es una conversación que exige como profundidad. Profundidad, mirada a largo plazo, sofisticación, porque no es simplemente como compremos metralletas, que es lo que es la salida fácil, o construyamos una cárcel donde vamos a humillar a los presos, porque, ojo, parte yo creo de la popularidad de Bukele es le mostramos a nuestra gente que quienes nos humillaban están sufriendo en carne propia esta cuestión. Y eso es. Y la apuesta comunicacional es impresionante. Los que filman estos videos, los calzoncillos blancos. El tiempo voló porque esto es media hora, pero solo la última pregunta respecto de la derecha chilena. ¿Cuál es el modelo? ¿Bukele o Milei? Porque no son lo mismo. No. Porque Milei está allí en la línea de que se vayan todos, el agotamiento con la casta, con los privilegios, con la corrupción. El sin salida.
Y Bukele tiene que ver con la seguridad, y yo creo que de alguna manera, si los ejes en Chile van a ser seguridad y economía, como que hay un vértice un poco. Va a tener que buscar, claro. No, a ver, en lo que sí son muy parecidos en que son muy disruptivos los dos y vienen desde fuera, entre comillas, del sistema. Y Sí. eso yo creo que es una nota que hay que tener, y que tienen estilos que son muy disruptivos y que en fondo el jockey para atrás y la motosierra son símbolos, y yo creo que la derecha va a tener que hacerse cargo de lo simbólico. Probablemente el tema de seguridad es más relevante hoy día. De hecho, hoy día Milei como que se transformó en una figura más bien común en la derecha. Y tú ves a Evelyn Matei sentada en un foro con ministros de Milei. Sí. No sé si lo haría con ministros de- ministros de Bukele. Quedaremos pendientes porque vienen tiempos todavía electorales y espero que usted vuelva por aquí, por Chile, en algún Ojalá, minuto a votar o algo, ojalá. y volvemos a conversar. Rodrigo Pérez de Arce, muchísimas gracias. Qué gusto, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias, Claudia. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.